Queridos amigos, aquí estamos nosotros iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu por ahí. Como siempre, vamos visitando la casa de nuestros amigos, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de todas aquellas personas que de cierta manera han contribuido, ¿verdad? Y así han reiniciado y han dado ese granito de arena para construir nuestra nación, nuestra familia, nuestro Paraguay. Aquí nos encontramos hacia el barrio, vaya qué barrio San era, Miguel, San Miguel de San Lorenzo, nos encontramos visitando a esta familia. Así que vamos a conversar un poco, conocer, saber todas estas cosas lindas que nos deja de la vida de esta señora. Y hoy estamos aquí hacia el barrio, San Lorenzo, San Lorenzo. San Lorenzo, estamos hacia San Lorenzo visitando a una de nuestras abuelitas. Entonces, ya por donde estamos hoy, le damos el agradecimiento primero aquí por recibirnos en su casa, Bueno, vaya abuelita, ¿cómo va a estar? Vaya bandenderera. Clementina. Clementina, ña Clementina, hablando de apellido, vaya ña Clementina. Fleita Rodríguez. Fleita Rodríguez, exactamente. Amo donde le nace a Cueña Clementina, mo lande tu a mía la oicoa cue. Chacutime y coige. Chacutime. Chacutime, ¿qué onda? Misiones, exactamente. Ande de mando a vete y lande se lande lure, vaya era cue lande se. Allá Liboria. Ña Liboria, exactamente. Es lande rumba, ella era cue. Alejandrino. Alejandrino, exactamente. Bueno, ambos hermanos a comer veña Clementina. Parece que 5. 5. Me mandó a decir las 5, ¿ah? Pero donde mandó a ver el número bande. De con mayor, de con menor, de con buite peré. Donde mandó a ver vea. Las 5 a buite ve. La última. Parece que es la última. Y ahora, ¿cuántos años tiene ña Clementina? 90. 90 años, madre cuánto. Bueno, muy bien. Ña Clementina, entonces, que está aquí en San Lorenzo, decíamos. Este es el barrio San Miguel, ¿verdad? San Miguel se llama aquí. Entonces, ella vive en la casa de uno de sus hijos, en el barrio San Miguel de San Lorenzo. ¿Ambos ña Clementina? ¿Ambos ¿Qué se va? 13. 13 de noviembre, bueno. Ambos años van a cumplir entonces 90, 90 años. Ahora muiste a ver un bogue, a ver un bogue, los sacatamos ahí la ñan de foto mío, mía, la yaguerecoa, todo lo que fue este aniversario y esta fiesta y esta bendición también de ña Clementina. Bueno, ambas de mando a la, vaya para coger a la de lugar así, y la, ñacuti. Sí. Va la Bella hoy con la escuela, vea, con la escuela, tengo una pereco y la ñacutime la escuela. No, hoy. Oía, güey. Sí. Ander estudiante, güey. Dejó la Sí, a la escuela. escuela, etcétera. Ambas de grado, güey, oía, güey, bueno. Segundo, tercero. Tercero. Tercero de... Tercero, güey, oía, güey. Exactamente, bueno. No pega tú ya. Reyuma auto o vino hace poco nomás ella, ¿verdad? Ojo. Ojo. Entonces aquí en la casa de uno de sus hijos. ¿Cómo se llama su hijo? Críspulo. Críspulo. Sí. Bueno, aquí entonces vamos a presentar un poco también. Vos sos la Nuera. La nuera. Sí. O sea, te casaste con El hijo uno de sus hijos. Exactamente. ¿Y vos de dónde son? Concepción. Vos sos de Concepción. Yo vaya entonces ñandejina, Concepción. Ambas es parte de Concepción, Ina. Jugatadeo. Jugatadeo. Sí. Entonces ahí también una familia, se va a Jugatadeo ahí, va a pasar que Tarapeina, Loreto Rirey. Loreto Rirey. Exactamente, un lindo lugar. ¿Y vos cómo hiciste para venir por aquí? Y Desde Concepción. de Concepción. Te cojo de Menara, de Huerú Auto. No, yo vine muy pronto también. Voy a orero chupado manoa con la oretúa, pero ya lo chupamos orea por lado. Pero yo puedo mover. Mamá, completo la familia. Ah, toda la familia. Toda la familia, sí. Una de mis hermanas lo que está allá todavía en Loreto, en Torales.
Ah, en Torales. Ah, jugó a Torales. Sí, ahí está una de ya, mis ya. hermanas. Y después todito acá, o sea que ¿Y ustedes cuántas hermanas? 9 somos nosotros. 9 Sí. son ustedes. 6 estamos acá en Paraguay y 3 en Paraguay y 6 en España. 6 en España, o Sí. sea, esta vez la española. Sí, sí, sí. Y ya tienen hijos también allá en España ellos. Tienen hijos. O sea, misma o poblamos la España y Sí, ve. sí, sí. Ah, así mira es. un poco, che. Así como los españoles poblaron el Paraguay, Ellos pues años después vamos a poblar España. Exactamente. Seis de Sí. tus hermanas, mira qué interesante. Bueno, digo, me mandó de su capillita o mía perecó la vende tu pao, pues pepe la aña cutime perecó. Sí, oí. Uy, a Pellapó bebe más la Pellapó, la de primera comunión. Sí, así es. Sí. Acaban entonces 90 años mañana cumplir. Anden en Saiba, en Imponagua. Sí, sáñete ahí. En el San Etereío. Mm. Exactamente, qué bien, eso es. Bueno, y ella, ¿cómo un poco su ritmo aquí? ¿Vos cómo te llamás, me dijiste? Sí. Constancia. Constancia. Sí. Constancia. Y El ritmo aquí de vida de ella. ella es una mujer muy, muy guapa todavía, ¿verdad? Porque ella solamente que tiene que cuidarle como todo, ¿verdad? Claro, 90 años. Pero ella no tiene ni una enfermedad, come bien, ve bien, duerme bien. Sí. Se puede todavía todo sola. Exactamente. Sí. Y aquí también donde ustedes están viviendo es un lugar demasiado lindo parece, muy tranquilo parece que. Tranquilo, acá en la zona. Ahora extrañaba la de Valle, la ñacutí, la pare algo ave, era imponaco No, ave, ahí por ahí te digo, a ver. imponaco ave. Sí. Entonces ya misión cumplida más oír monga cuapama la de me cuera. Sí, ya pongo capa. Sí. ¿Y los hijos por dónde andan? ¿Por dónde? Y acá en Asunción, a ver, un poco viven 4. Ya. Y en Buenos Aires están 3. Y después están Misiones 4 también. Ah, ya. Una ya falleció, 2 falleció ya su hijo. A 2 de sus hijos. Y ella Dos todavía. mujeres. Claro. Sí. Dice antes que eran los primeros. Si tiene 13 hijos, imagínate un poco. Sí. Bastante. Y el mayor está en Lambares. Tiene 76 años. Ya. Sí. Ya a los 14 años ya se casó. A los 14 años. A los 14 madre Mendara, Sí. 14 años. Sí. A la de Mena Mogua, Misiones. Misiones, guay. Misiones Guay. A Baeja el olla pues. Moba, po, estancia cuera. No, arroz. Arroz. Arroz, yo estoy. Arroz. Pero, qué interesante. Hacia Misiones, entonces, mira la Perecua. Bueno, así entonces le estamos visitando aquí a ña Clementina, que cumplió 90 años. Y como le vemos, en el año de ña Clementina lleva, Sí, sí, sáñete ahí. Oña tende bonaban de hablan de nuera. Ah, la pinta. ¿Eh? Upadita ya es ahí. No tengo que ponerse. Ya tende bonado, pero hablan de Nesaina. Y tu calle iba de allá, pues. En serio. Pero que ya iba y llegó ahí. De ella pues llega la ver guapo. De carne hora mañana. ¿Dónde yo te llevo? Porque ahí de ella, papá, me hago el tiempo, pues. Ah, ella pues vamos a ver tiempo, Ah. exactamente. Andeico amo misiones de Reñamila Bacán, mía. Allá, mi abuela acá. Sí. Estaba yo con las. Se tuvo mi la acá, ñami. O sea, de mi cine oír la humilla de Yapora. Sí, Ya. se me hiciera con 7 años allá, mi acá. 7 años. A Peña, no va a Peñami. Sí, A Pejar Mendariré, la misma cosa. sí, así es. Pereco y la vende. Jalan de mena a Rosero, a pegar. Sí. Entonces está peula Rora. Está con peu y mira las videos ahí. Qué bien. Y bueno, así entonces estamos visitando 90 años de doña Clementina, que vive aquí en la casa de su hijo, que le cuida también toda la familia muy bien, con la nuera, que entre paréntesis se va a llevar, vaya, lleva, Concepción. Bueno, así que queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más ñande upukwe pupore.
Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Upucuepu, por ahí estamos nosotros en la casa de Ña Clementina, o donde ella está viviendo, con su hijo, con su nuera, aquí que le cuida muy bien. Cumplió 90 años, con 13 hijos de Ñacutígina, entonces, llevan a hacer esa, ahí la de Valle y Ñacutín. Así era. Qué lindo, con 90 años, entonces ahora que le agradece a Dios también, y que es muy bien cuidada por su nuera, dice. Uy, ya te han de poner de la de nuera, Gina. Sí, ya te por ahí. Sí. Bueno, y también queremos saber un poco algo, a ver, de Concepción. Hace mucho me dijiste que ya vinieron todos por aquí, tus hermanas también, que fueron todos por España. 6 hoy entonces, pero seis están allá. Ya. Y tenés todavía tus padres también que viven. No, los dos ya fallecieron. Ah, los dos ya Papá fallecieron. ya hace 36 años que A falleció. la cuenta, hace mucho entonces. Sí. ¿Y dónde ahí hacía? En Tadeo. En Guatadeo, Tadeo, en Guatadeo, sí. Y mamá hace 4 años que falleció. Ah, tu mamá Sí, hace poco entonces sí, también. ella sí. Pero ella vivía siempre allá por Concepción. No, conmigo también acá. Y ella tenía su casa en Reducto, San Lorenzo. Ah, o sea que vinieron todos pero también. Ah, me después dijiste vivió, lo que sí. Paitema, güey. Después vivió acá chiquito. con nosotros y después se fue a la casa de mi hermano y allá, Sí. en la época de la pandemia, ahí la agarró y ese le llevó 4 ¿Y años. tu mamá cuántos hermanos eran? Mamá y eso eran 9 hermanos. 9 hermanos. 9 ya. hermanos, sí. Y una de ellas creo que tuvo una hija religiosa, ¿verdad? Sí, la última ya, la única ya que vive. Ah, ella vive todavía. Ella vive todavía. Ah, ya, La tu última tía. ya, sí, después ya fallecieron todos. ¿Y cuántos años por ahí tiene tu Y así tu tía? cumplió 86 años. 86 años, entonces ya sí. bien Sí, avanzada sí, también. sí, sí. Pero mate vaina, imbarete vaina Imbarete, ella, imbarete sí, de Imbarete. oye ti campaña, bueno, Sí. ñamiete vaina esa. Y ahora nomás también ella está muy en la casa por su marido, que se quedó Claro. ciego. Sí. ¿Y quién era tu prima, la religiosa? Marta. Marta. Marta, Va a ser de apellido. entonces. Cristaldo. Ah, Cristaldo, Sí, sí, Cristaldo. sí. Exactamente. Y ella es mi prima. Ella es tu Sí. prima. ¿Y en qué congregación estaba? Y no sé un poco cómo se llama la congregación de Concepción que ella está. Ah, en Concepción, ya. El próbolo de ese Próbolo, entonces, sí, porque creo que estaba sí, por ahí. sí. Con el monseñor Zacarías Ortiz. Sí, Después sí, trabajó sí. mucho tiempo ahí Muchos años trabajó. con los indígenas, sí. ¿verdad? Con los indígenas, sobre todo con los mascoy que venían desde Puerto Casado. Sí, así Y mismo. que formaron ahí todo un pueblito también en Concepción. Sí, sí. La hermana Marta Cristaldo. Sí. Sí, sobre todo no sé, Felipe Cristaldo Bamba. El Felipe Cristaldo es pariente ahí. Pariente ahí. Sí, él era de ahí de la iglesia de Sí, Concepción. Instituto San José, Sí, y Parroquia María sí. Auxiliadora, Opera Sí, sí, sí. sacristán, eterno sacristán. Ah, sí, don Felipe siempre. Pero ya falleció Falleció también, ya es muy Exactamente. mayor. Sí. Y tengo otro primo también que es sacerdote, ¿En Julián Cristaldo. Ah, Julián Sí, Julián Cristaldo. Cristaldo. ¿Y él por dónde está? Y creo que él está ahora en... Concepción, Pico. No, en Vallemí. Ah, Vallemí. Vallemí, sí. A la cuenta. Entonces, Sí, familia por religiosa, hoy Sí. me imaginarás. Los Cristaldos son los muchísimo, a ver un poco, había otro también que ese se retiró, Ah, ya. ese Dalmiro, que fue tu alumno creo que también. Ah, Dalmiro Cristaldo. sí. Ah, sí. Y él está en Vallemí también como director general de una de la escuela. de la escuela. Ah, ya. Sí. Sí. Y eso. Y bueno, pasan tantos seminaristas algunas veces con uno que ahora se ñande mandó a Sí, Paimóvil, muchos era son escuela, ellos, sí, sí. pero muchos de ellos que venían también de Concepción. Sí, Bueno, Aña Clementina, ella va entonces, haga la reicomina, porque ay, acúgina, bateco para cuidado, ajina. Ay, por ahí te reído. Si no era ya tendré por ahí te reído y seré. Sí, exactamente. Pues pegala y por la mía, ajina, la ñangarecoa y la de Salure. Sí. Porque siempre. Y los hijos, o van de visita a mí, llevan de Membecuera, o iba a orbi la en mi vea, la icoa. Va a ese balán de Membecuera. 13 hoy, porque está hoy de cocina. ¿Qué por ahí, oye? Ahí por la uva. ¿Qué te mío y voy? PTI. Hoy, a ver, aquí que vive cerca. No, conmigo, que es mi marido nomás lo Ya. Con su marido, sí. Sí, pero... Claro. Los otros de cuando. De vez en cuando. Pesa. Y bueno, qué lindo entonces saber y conocer un poco también la vida sacrificada
la vida de lucha, porque estaba luchando con Aina, Sí, ellos sí. para mantener. Bien visto yo, ay, me ají que arroz y piró. Antes pues ¿sí? no había eso. ¿Vos llegaste a Sí, acompañarle? Sí, yo. Mi marido también, cuando vino recién, él tenía su arroz también allá y se iba. Ah, ya, Y nos ya. íbamos nosotros cuando mi hijo estaba chico, nos íbamos Sí. a llevar. ¿Cuántos hijos vos tenés? Dos. Dos hijos. Y nos íbamos a llevar la comida allá en el campo. Oye, voy, oye. Y el arroz. Oye, tú. Mm. Y después, y cuando cosechaban, oye, pues. Y después hacían... no Ahí sé. coye piró ahí, como ¿o no? No, ellos vendían así. Ah, así Sí, mismo. Sí, sí. Mm. Ahí eso después ya se enviaba. Se enviaba, vendían ellos allí. Sí, 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 sí. Muy sacrificado es la vida de El ellos arrocero. antes. Ah, lo de antes, sí. ya. Traían agua encima de su cabeza. Luego Muy traían- pegoruña Clementina, muy pegoru la muy pegoru. Río, güey. Te cuá. Ucuay más Perú ven acá, ni allá. Sí, Cuá. el cuadro voy a estar ahí de hoy. Apea pegoru pe ujanwa, pe cocina janwa, pe hoyo hei janwa, Sí, todito. Malan de ayuda, de la droga, porque 13 de me voy, vaya. Reñangare copala de me voy, cuál pequeñito y no. No, 13 no, con no. el member. 13 con 13. el member. No, pero lo amo. No, la amón de. Amo. O pues tengo, después tengo. Hoy lo ayuda a ey guapa, pues. Ah, sí, 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 sí. A ver, lo vamos a poner. O huerula y viña acá, ani, a bebé y me embuicu are. ¿Ah, sí? Sí, así era. Sí, yo me acuerdo de eso. Dicen a mí. Así traía. Sí. Andika, tú eres ya, voy a llevar. No, Sí. bueno, Sí. amante ahí. A mí otro medio, pues también, ¿sabes? Ay, O escuela, ve. o fui a escuela, pero o la rotupe. A su tipo, oye. Sí, mi mira, mi va a papá. Ah, ya, ya, ya. Le ayudaban a su papá Le entonces. ayudábamos a su papá. Exactamente. Bueno, qué interesante. Bueno, así también una vida sacrificada de personas. Pero por lo menos a ver, ya se ven ensañadas. Gracias. Está a Dios. demasiado bien. Sí. Con 90 años de alegría y de gracia de Dios. Y bueno, queridos amigos, así entonces estamos visitando a esta familia, doña Clementina, aquí también con su nuera que le cuida, está también viviendo todos en la casa de su hijo, ¿verdad? Y los nietos. Usted me dijo que tiene dos hijos, ambos nietos Berecón. Una nena. Una de nena 14. nomás. Esa es la que suele estar. Sí, sí, y la otra, o sea, dos hijos tenés, y uno nomás que tiene. Sí. Ah, ¿y qué pidió el otro, varón o? Varón también, dos sí, varones. Sí, sí. Y el otro también no se Él casó, no no tiene tiene dos nenas, ella. Ah, Ellos, sí. el otro tiene Sí, dos. sí. O sea, dos. La que te- Tres entonces, Tres, Berecón. sí. Sí, aquí vive una, pero Sí. tres en La total. de mi hijo de acá tiene, Sí, esa sí, vive sí, con sí, nosotros. sí, sí, sí. O sea que mi bisnieta, Bisnieta. imagínate. De Exactamente, de ella. Sí. Qué bien. Bueno, así entonces agradecemos aquí a la familia que nos ha recibido, conocer un poco, saber de la vida un poco de nuestros padres, de nuestros abuelos y todos, los que poco a poco fueron de nuevo también repoblando, porque año personas hace. 1934. 34. 34. 1934, exactamente. Y así entonces nos despedimos, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, nos vemos nuevamente con más Ñandé Upukwe Pupore.